Egipto es un tesoro de maravillas y misterios, desde la misteriosa tumba de una reina egipcia hasta una espeluznante colección de manos cortadas. He aquí las 50 cosas más extrañas descubiertas en Egipto. El libro de los muertos. Los egiptólogos han tenido recientemente un golpe de suerte al descubrirse un increíble artefacto en la necrópolis de Saqqara. Saqqara fue la necrópolis de la ciudad de Memphis. Contiene numerosas tumbas, incluida la pirámide de José, que se considera el monumento de piedra a gran escala más antiguo que sigue en pie. Durante los 2 últimos años, se han llevado a cabo extensas excavaciones en la zona que arrojaron resultados increíbles. Los expertos encontraron cientos de momias, la pirámide de una reina aún desconocida, 5 tumbas pintadas, la tumba de un antiguo dignatario y lo que se cree que es el sarcófago del tesorero del rey Ramsés II. Pero en el interior de uno de los 250 sarcófagos de madera hallados en el yacimiento, encontraron un antiguo texto escrito hace más de 2000 años. Se trataba del libro faraónico de los muertos. El enorme rollo de papiro de 52 pies contiene declaraciones y hechizos para ayudar a los que fallecieron en su vida después de la muerte. Aunque el libro de los muertos suene bien, es una pésima traducción. En mi opinión, la traducción original suena aún más genial. Se le conoce como el libro de salir adelante de día. Otra interpretación es el libro de emerger a la luz. Pero esto no es como la Biblia, que más o menos permaneció igual a través de los tiempos. Cada libro de los muertos se escribió pensando en un difunto concreto. Y aunque sigue el mismo patrón, no hay 2 libros completamente iguales. Su objetivo es ayudar al difunto en su viaje por el Duat o inframundo. Rollo de papiro. Es otro descubrimiento hallado enterrado bajo las arenas del desierto de Saqqara. Recientemente, un equipo de arqueólogos tropezó con un asombroso hallazgo, una colección de reliquias antiguas que llevaban enterradas más de 2500 años. Entre los tesoros había docenas de animales sagrados sacrificados junto con 250 ataúdes de madera elaboradamente pintados y varias estatuas impresionantes. Además, se descubrió un misterioso rollo de papiro oculto en el interior de uno de los sarcófagos. Al principio, se pensó que el pergamino conocido hoy como el pergamino Waziri medía menos de 9 metros. Sin embargo, tras ser completamente restaurado, se descubrió que medía unos asombrosos 52 pies de largo y que estaba cubierto de bellos jeroglíficos y dibujos. Los expertos pronto se dieron cuenta de que contenía inscripciones del legendario libro de los muertos, una colección de cientos de hechizos, himnos y conjuros que, según se decía, guiaban las almas de los difuntos en su peligroso viaje al más allá, donde podían unirse con los dioses. Se cree que el increíble artefacto data del año 1150 a.C. y puede contener una riqueza de conocimientos que se ha perdido en el tiempo. El laberinto perdido. Ya he mencionado el Heródoto. Si es la primera vez que oye ese nombre, permítame decirle que se le considera el padre de la historia. Su obra, titulada Historias, es un relato detallado de las guerras greco-persas. Pero además de escribir sobre batallas famosas, también lo hizo sobre los lugares que visitó. Fue uno de los primeros en escribir sobre las 7 maravillas del mundo. Y aunque se pensó que gran parte de sus escritos eran historias inventadas, más tarde se demostró que muchas de ellas eran ciertas en lo que se refiere a Egipto. Entre otros lugares, Heródoto escribió sobre el laberinto de la pirámide de Hawara. La pirámide fue supuestamente construida por Amenemhet II y era uno de los lugares más visitados del mundo antiguo. Heródoto llegó a afirmar que contó 3000 habitaciones en el complejo funerario de la pirámide. Eso fue en el siglo V a.C. Desde entonces, tanto la pirámide como el laberinto fueron abandonados, olvidados y cubiertos por los santos del tiempo. Con el tiempo, pasó a formar parte del reino del mito y la leyenda más que de la realidad. En 2008, un grupo de investigadores de Bélgica y Egipto comenzó a investigar los alrededores de la pirámide de Hawara, que fue encontrada por Flinders Petrie en el siglo XVIII. Sus hallazgos parecían apoyar la teoría de un laberinto, pero por alguna razón, las autoridades egipcias suprimieron rápidamente los hallazgos y suspendieron la investigación. A día de hoy, no se ha excavado nada en el lugar, y solo podemos preguntarnos qué es lo que están protegiendo. El Pozo de las Manos Gigantes. En 2011, los arqueólogos que trabajaban en Avarise, una antigua ciudad egipcia, realizaron un notable descubrimiento.
El equipo descubrió 4 fosas que contenían manos desmembradas sin cuerpo, un hallazgo que dejó a mucha gente rascándose la cabeza con asombro. Las fosas se encontraban cerca de un gran palacio que fue residencia del rey Cayena de los Hicsos, un pueblo de Asia Occidental que en su día gobernó partes del norte de Egipto. Las manos eran notablemente grandes, todas derechas y de aproximadamente 3.600 años de antigüedad. En total se encontraron 16 manos, y su tamaño dio lugar a especulaciones sobre a quién se las habían quitado y por qué. Aunque el descubrimiento de las manos fue inicialmente chocante, los científicos plantearon más tarde la hipótesis de que podrían ser la primera prueba física encontrada de una práctica antigua extraña pero común. Los soldados y cazarrecompensas solían cortar la mano derecha de sus enemigos derrotados como prueba de victoria. Estas manos se intercambiaban por oro y se depositaban en fosas ceremoniales. Se encontraron 2 fosas cerca de la sala del trono y otras 2 en una parte exterior del palacio, lo que indica su importancia. Egipto es una tierra misteriosa y cautivadora que sigue sorprendiendo a pesar de siglos de exploración. El descubrimiento de manos amputadas de tamaño superior al promedio ofrece una visión única del pasado y de los vínculos que las personas establecían para demostrar su poder. Pirámide sin cabeza. Terminamos con otro extraño misterio procedente del complejo Saqqara. Se la conoce como la pirámide sin cabeza y se cree que fue construida por el faraón Menkaú-Hor de la Quinta Dinastía. En 1842, un arqueólogo alemán mencionó una pirámide de la que solo quedaba la base. La llamó pirámide sin cabeza y la catalogó como pirámide 29. Después, quedó cubierta por la arena. Hubo una breve excavación en la década de 1930, pero volvió a perderse en la arena. No fue hasta 2008 cuando los arqueólogos egipcios volvieron a desvelar la estructura de 4.000 años de antigüedad. Y fue entonces cuando comenzó una investigación más seria. Se cree que la pirámide, de 52 metros de largo, estaba alineada con la pirámide de Teti, en el lado norte, como una entrada secreta a las cámaras subterráneas, que estaba cerrada por 2 bloques de granito. Una vez dentro, los expertos encontraron una cámara funeraria, en la que no había más que una tapa de sarcófago rota hecha de granito. El estilo de la pirámide indicaba que se originó durante la Quinta Dinastía, unos 2 siglos después de la finalización de la Gran Pirámide de Giza. Lo que sabemos hasta ahora es que los complejos mortuorios del Reino Antiguo tenían 5 componentes principales: un templo del valle, una calzada, un templo mortuorio, una pirámide de culto y la pirámide principal. Libro de lino de Zagreb. El Museo de Zagreb, en Croacia, entró en posesión de una inusual momia de una mujer egipcia en 1868. A diferencia de la momificación tradicional, el cuerpo de la mujer estaba envuelto en lino antiguo, cubierto con una enigmática escritura extranjera en lugar del estilo habitual. Extrañamente, el lino ya había sido retirado por un propietario anterior, que lo guardó como recuerdo en una vitrina a medida. En un principio, se pensó que los símbolos eran una forma primitiva de escritura egipcia, similar a las que se tradujeron recientemente de la piedra Rosetta. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que procedían de una cultura totalmente diferente y posiblemente única. Los expertos identificaron la escritura como etrusca, un pueblo de una civilización desaparecida que fue una de las primeras grandes naciones superpotentes del antiguo Mediterráneo occidental. Los etruscos habitaron la zona de Etruria, situada entre 2 ríos al oeste y al sur de la cordillera de los Apeninos en Italia. Construyeron algunas de las primeras ciudades auténticas de Europa, y se cree que sus logros culturales sentaron las bases para el éxito del Imperio Romano. El libro de lino de Zagreb, como se conoce ahora al artefacto, fue en su día una sábana de lino de 11 pies de largo, con 12 columnas de escritura, antes de ser rasgada para hacer las vendas. Tecnología alienígena. Vamos, tenías que saberlo. No hay forma de que podamos hacer una lista de descubrimientos antiguos impactantes sin entrar en el territorio de los antiguos alienígenas, ¿verdad? Pero este le encantará. En el complejo de templos del Alto Egipto, en Dendera, hay un templo dedicado a la antigua deidad egipcia, Hathor. Lo más extraño no se encuentra en el interior del templo, sino bajo él. Hay un largo pasadizo subterráneo directamente debajo del templo principal, y sus paredes están cubiertas de relieves de jefes.
Hay una talla en particular que fue fuente de numerosas teorías sobre los antiguos alienígenas, en la que parece representarse un tubo de Crookes. Un tubo de Crookes es un recipiente de cristal sellado al vacío capaz de transportar electricidad. Pero, ¿qué haría una cosa así en un relieve de un jefe del antiguo Egipto? Bueno, por supuesto, el famoso teórico de los antiguos alienígenas Erich von Däniken tenía una o dos ideas en mente. Se utilizaba como fuente de luz, lo que explicaría la ausencia de depósitos negros de lámpara en muchas tumbas descubiertas en Egipto. Al igual que la batería de Bagdad, las luces de Dendera eran la base de la suposición de que las culturas antiguas tenían acceso a una tecnología mucho más avanzada de lo que creemos hoy en día. Pero los arqueólogos convencionales tienen otra explicación. Se trata de la combinación de una flor de loto, un pilar Yed y una serpiente que surge de la flor del vientre de Nut. ¿Qué opina usted? ¿Qué teoría se acerca más a la verdad? La reina olvidada. Los arqueólogos han realizado un asombroso descubrimiento en el yacimiento de Saqqara, situado cerca de la meseta de Giza, exactamente un siglo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los investigadores han desenterrado una tumba hasta ahora desconocida, perteneciente a una reina llamada Nith. Poco se sabe de Nith, salvo que estaba estrechamente relacionada con la antigua diosa de la guerra Nith, y que fue una figura importante durante la primera dinastía. Este hallazgo tiene el potencial de remodelar nuestra comprensión de la realeza y la historia egipcias, ya que casi no hay mención de ella en los registros históricos anteriores. A lo largo de los años, se han excavado cientos de tumbas en el yacimiento de Saqqara. Recientemente, se ha creído que algunas de las tumbas contenían los restos de algunos de los asesores y generales más cercanos del rey Tut, enterrados en ataúdes bellamente diseñados y decorados con caras únicas en las que aparecían los nombres de los difuntos y escenas del libro de los muertos. El descubrimiento de la nueva estructura piramidal, que se cree fue la de Nith, es un avance significativo. Aunque su vida y muerte son un misterio, los investigadores esperan que el descubrimiento de su pirámide revele información importante sobre su papel y poder. Su tumba es uno de los pocos ejemplos de enterramiento real del nuevo reino en Saqqara. La ciencia ficción se encuentra con las pirámides. ¿Sabía que a día de hoy las grandes pirámides de Giza no han sido investigadas adecuadamente? Esto me deja alucinado. El antiguo historiador griego Heródoto escribió sobre ellas en el siglo V a.C., y eso fue unos 2700 años después de que supuestamente fueran construidas, es decir, hace casi 5000 años, pero aún no hemos descubierto todos sus secretos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se haya encontrado ninguna nueva estructura importante desde la Edad Media? Ni siquiera sabemos cómo se construyeron exactamente. Para ser justos, hubo un descubrimiento que sacudió un poco las plumas científicas. En noviembre de 2017, el equipo de la pirámide de Skam publicó su descubrimiento de una cámara hasta entonces desconocida que yacía oculta en el corazón mismo de la pirámide. Mide unos 30 metros de largo y recibió el extraño nombre de SPBOB, que suena poco convincente, pero que en realidad significa pirámide de exploración. La forma en que el equipo lleva a cabo su investigación es algo de ciencia ficción del siguiente nivel. Utilizan 3 tipos diferentes de tomografía de muones, una técnica de radar penetrante que se basa en la existencia de partículas de muones que son el producto secundario de la radiación cósmica. Así que, básicamente, utilizaron la radiación cósmica para escanear el interior de las pirámides. A mí me suena a ciencia rara, pero oye, funciona. Y lo mejor de todo es que permite a los científicos explorar las partes ocultas de las pirámides sin dañarlas. En el proceso, también consiguieron descubrir una cavidad desconocida hasta entonces, llamada pirámides de exploración. La estatua de Kefren. En el famoso Museo de El Cairo de Egipto, una serie de esculturas increíblemente intrincadas y sofisticadas están actualmente en plena exposición pública. Estas obras de arte demuestran un nivel de destreza en el trabajo de la piedra que parece demasiado avanzado para pertenecer a la época en la que fueron creadas. Una de estas esculturas es una hermosa estatua funeraria que se cree que representa al faraón Khafre, que era hijo de Khufu y reinó durante la 4ª dinastía del Antiguo Egipto. El responsable del descubrimiento fue Auguste Mariette, el primer director del Servicio de Antigüedades Egipcias. Fue descubierto hace más de 160 años en el fondo de una fosa llena de escombros. Estaba cerca de la segunda tumba más grande jamás descubierta en Giza,
La escultura, a menudo conocida como Kefren entronizado, es ligeramente más grande que el natural y está considerada como una de las esculturas más importantes e icónicas que se conservan del antiguo Egipto. La impresionante escultura fue tallada en diorita, una piedra ígnea extremadamente dura, similar al granito. La diorita es muy rara y difícil de trabajar. La piedra se encontraba en el desierto del Sáhara y se traía desde lejanas canteras. Junto con otros artefactos de piedra dura, la estatua cuestiona la narrativa sobre la tecnología primitiva en el antiguo Egipto. La artesanía sugiere que los antiguos egipcios tenían conocimientos y herramientas más avanzados de lo que se creía. El sarcófago negro. En 2018, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que reaviva las viejas historias de maldiciones y demonios del mundo subterráneo egipcio. Como en una escena de una película, un sarcófago de granito negro fue sacado de las profundidades de su lugar de descanso final. Se encontró en una obra de construcción en Alejandría y databa de la época en que Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido, incluido Egipto. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el enorme sarcófago contuviera los restos del propio Alejandro, lo que constituiría uno de los mayores descubrimientos de la historia. Pero con 3 metros de largo y casi 2 de alto, era tan enorme y estaba tan herméticamente cerrado que parecía destinado a guardar algo encerrado en su interior, en lugar de conmemorar a alguien. Las escenas del lugar me recordaron inquietantemente a la momia con Tom Cruise. ¿Estaban los expertos a punto de desatar una maldición enterrada durante miles de años? La respuesta es, afortunadamente, no. Pero lo que contenía el ataúd era, no obstante, espantoso y apestoso. Una vez abierto por fin, los científicos encontraron 3 esqueletos en su interior, pero antes tuvieron que taparse la nariz porque los esqueletos habían estado rumiando aguas residuales que de algún modo consiguieron filtrarse en el sarcófago. No había inscripciones en ninguno de los lados del sarcófago, por lo que la identidad de las 3 personas que se encontraban en su interior sigue siendo un misterio. Los informes preliminares dicen que los hombres murieron por heridas de flecha y que probablemente eran soldados. Con un peso de 30 toneladas, este fue el sarcófago más grande jamás encontrado, pero su significado probablemente seguirá siendo un secreto para siempre. Cámara secreta descubierta en la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza es una de las más impresionantes y magníficas entre las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. Se eleva a una imponente altura de 482 pies y tiene una enorme base que abarca unas impresionantes 13 acres. A pesar de su notable tamaño y grandeza, la identidad de su constructor y los métodos de su edificación siguen envueltos en el misterio. Los arqueólogos llevan siglos explorando la Gran Pirámide y sus alrededores y han descubierto innumerables secretos bajo las arenas del desierto. Sin embargo, siguen surgiendo nuevos descubrimientos incluso en zonas que ya han sido rastreadas muchas veces. Recientemente, se descubrió en el interior de la Gran Pirámide un corredor desconocido hasta entonces. Con una longitud de unos 9 metros, se trata del primer descubrimiento de este tipo en más de 2 siglos. El corredor se encuentra en el lado norte de la pirámide, detrás de grandes vigas de piedra caliza, y se cree que es la entrada original a la pirámide. Los científicos utilizaron una técnica de vanguardia, la radiografía de rayos cósmicos de muones, para localizar la entrada a un enigmático vacío en las pirámides de Egipto. Este descubrimiento podría ser uno de los más importantes del siglo XXI, pero aún no se sabe qué hay dentro. Las pirámides han sido siempre fascinantes para científicos y arqueólogos, con innumerables secretos y misterios ocultos en sus antiguos muros. Sin embargo, ninguno estaba preparado para este descubrimiento que ha impactado a la comunidad científica. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. La Dama de la Matanza. En 2017, una misión arqueológica alemana que excavaba en el templo del rey Amenhotep II en Luxor desenterró no una, sino 66 estatuas de la diosa Sekhmet. La mayoría de las estatuas estaban en piezas destruidas por los romanos o alguna otra fuerza invasora. Pero ¿quién era Sekhmet? La leyenda dice que era hija del dios del sol Ra y de la diosa Hathor. Su nombre significa la poderosa y formaba parte de la tríada de Menfis junto con su consorte, el dios Pata y su hijo, el dios Nefertum. Tenía muchos nombres: Ojo del Sol,
aquella ante la que tiembla el mal, la señora del espanto, la que muele la señora de la matanza. Era la protectora de los faraones guerreros y de la curación. Su aliento era el viento caliente del desierto, mientras su cuerpo tomaba el resplandor del sol del mediodía, razón por la que se la representaba vestida con lino rojo. Su imagen se representaba en estatuas, pero también en miles de amuletos encontrados por todo Egipto. Se la representaba como una mujer con cabeza de león, con un disco solar sobre su cabeza y las ureas, o el símbolo de la cobra surgiendo de su frente. También lleva un cetro de papiro y un signo ONG en las manos que representa cómo da vida a la infertilidad a través de la inundación anual del río Nilo. Realmente tenía muchas cosas de las que ocuparse. A modo de comparación, se referían a su marido como Pata la cara bonita y a su hijo como el nenúfar del sol. Hablando de poder femenino, ¿estoy en lo cierto? La pirámide más extraña de Egipto. La abandonada y misteriosa estructura conocida como la pirámide de Gedepre está situada a solo 8 kilómetros al norte de las famosas grandes pirámides de Giza. Este monumento, situado en lo alto de una colina rocosa llamada Abu Rawash, fue construido por Gadefre, uno de los hijos del faraón Khufu, responsable de la construcción de la primera gran pirámide. A pesar de las numerosas exploraciones realizadas a lo largo de los 2 últimos siglos, las ruinas de este fascinante yacimiento aún guardan muchos secretos por desvelar. Uno de los aspectos más desconcertantes de este lugar histórico es el extraño estado de la propia pirámide. En su estado de desorden o incompleta, falta la mitad superior de la estructura, dejando solo las gradas inferiores que se extienden aproximadamente a 30 pies de altura. Aunque se dice que la pirámide tiene aproximadamente el mismo tamaño que la tercera de las pirámides de Giza, los expertos no se ponen de acuerdo sobre si alguna vez estuvo terminada o si fue siquiera una pirámide en absoluto, posiblemente sirviendo como un templo solar no reconocido. Sin embargo, la ubicación del yacimiento plantea dudas, ya que se encuentra lejos de los cementerios cercanos a Giza, donde se construyeron las pirámides de la familia de Gedefre. Estas incertidumbres en torno a la pirámide de Gedefre muestran cómo la interpretación de la historia se basa en pruebas incompletas y contradictorias. Los investigadores e historiadores se esfuerzan por examinar los pocos vestigios del pasado y reconstruir las pistas. Momias de cocodrilo. Parece que cada vez que alguien tropieza con algo en Egipto, aparece una nueva necrópolis o un templo. Pero uno de estos hallazgos captó la atención del mundo, pues las reliquias encontradas en su interior eran unas momias muy peculiares. No eran humanas en absoluto. En la orilla oeste del río Nilo hay una acrópolis llamada Kabat el-Hawa, o Cúpula del Viento. En 2019, los expertos descubrieron una tumba prístina, intacta hasta entonces, que probablemente perteneció a nobles. Los arqueólogos elogiaron las bellas inscripciones de las tumbas, que arrojan más luz sobre el importante papel de los nobles en los viajes comerciales, así como en las campañas militares. Pero lo que realmente destacó fue un alijo de momificados, cocodrilos. Sí, lo ha oído bien, cocodrilos. Se encontraron 5 cabezas y 5 cuerpos más o menos completos en diversas fases de conservación. Momificar animales no era nada nuevo, ya que se consideraban ofrendas sagradas, alimento para el más allá, o incluso encarnaciones de deidades específicas. Los cocodrilos estaban, por supuesto, asociados a Sobak, el creador del Nilo, y un dios de la fertilidad extremadamente poderoso. Pero estas momias de cocodrilo no se parecían a ninguna otra encontrada antes. Fueron momificadas sin utilizar resina ni eviscerar los restos. Supongo que sacar el cerebro de un cocodrilo por la nariz es una perspectiva aterradora, aunque esté muerto. 1 millón de momias. En la desolada y árida región de Fayum, situada a unos 100 kilómetros al sur de El Cairo, un grupo de arqueólogos ha pasado 3 décadas excavando un vasto cementerio antiguo que podría ser el lugar de descanso final de casi 1 millón de cuerpos momificados. La razón de esta suposición se debe a las asombrosas 1.700 momias que se han descubierto hasta el momento, que habían sido arrojadas en lo que parecían ser enormes fosas comunes antiguas. Los arqueólogos creen que estas desafortunadas almas fueron enterradas entre los siglos I y VII a.C. En esta época, Egipto estaba bajo el dominio de los imperios romano y bizantino. A pesar del gran número de cuerpos,
Los expertos están perplejos sobre el origen de estos individuos, ya que la única aldea cercana era demasiado pequeña para justificar un enterramiento tan extenso. Extrañamente, fueron agrupados en función de su color de pelo, los rubios en un lugar y los pelirrojos en otro. A diferencia de los restos momificados más famosos encontrados en Egipto, estos eran aparentemente personas corrientes y no miembros de la realeza u otras figuras importantes. Fueron enterrados sin enseres ni ataúdes, y sus cuerpos descansaron en el suelo arenoso durante más de 1500 años. Entre los restos había un hombre de estatura inusual, medía más de 2 metros y tenía el pelo rojo. Este descubrimiento ha dejado perplejos a los historiadores, quienes esperan obtener datos valiosos sobre la vida cotidiana en el antiguo Egipto. A pesar de ser desconcertante, sigue siendo un misterio histórico intrigante y fascinante. El Valle de las Momias de Oro. La historia de cómo se encontró el Valle de las Momias de Oro es muy interesante, aunque resulta ser bastante común. Según el famoso Dr. Zahi Hawass, un guarda de antigüedades del templo de Alejandro Magno, atravesaba el desierto montado en su burro. De repente, el burro cayó al suelo, y el guardia se dio cuenta de que las patas del animal habían caído por un agujero en el suelo del desierto. Pronto comenzó la excavación, que reveló 4 tumbas con alrededor de 105 momias. Lo mejor de todo era que muchas de las momias estaban bañadas en oro. El Dr. Hawass dice que nunca había visto momias tan hermosas. Parecía que le miraban a los ojos. Y aunque las películas presentan a las momias como criaturas demoníacas infernales, para Hawass están vinculadas a personas comprensivas que vinieron de otro tiempo. Sin embargo, al principio la inspección de antigüedades de Baharia no tenía recursos para financiar una excavación de este tipo. Así que Hawass decidió mantener este descubrimiento en secreto para que no atrajera a ladrones de tumbas. Algunas de las momias están expuestas en el museo adyacente al valle donde fueron encontradas. Pero fíjese en esto. Los expertos estiman que hay unas 10.000 momias en la zona, así que este resultó ser uno de los mayores descubrimientos jamás realizados en Egipto. Lamentablemente, las excavaciones tuvieron que detenerse porque se estaban destruyendo demasiadas momias, así como las estructuras circundantes. Las momias parecen proceder del periodo grecorromano, ya que algunas de ellas tienen caracteres griegos pintados en los sarcófagos. Abu Simbel. ¿Cómo podemos hablar de Ramsés II sin mencionar a Abu Simbel? Las pirámides son asombrosas, pero para mí, Abu Simbel es aún más impresionante. Situado en la segunda catarata del río Nilo, este complejo de templos fue excavado en un sólido acantilado de roca. Contiene varios templos dedicados a los dioses. Rea, en Pata, el gran templo está dedicado al deificado Ramsés II, y el templo pequeño está dedicado a la diosa Hathor, así como a Nefertari, la esposa favorita de Ramsés. Algunos creen que se creó para conmemorar la importantísima victoria de Ramsés sobre los hititas en la batalla de Kadesh, que tuvo lugar en 1274 a.C. Los expertos afirman que se tardó al menos 20 años en construir el complejo del templo. En cuanto al nombre del dios Howard, la historia es bastante extraña. Supuestamente, un explorador suizo fue llevado al lugar por un niño llamado Abu Simbel en 1813. Así que bautizó el templo con su nombre. Un pueblo cercano al lugar lleva el mismo nombre. Así que probablemente eso influyó en el momento del descubrimiento. Las impresionantes estatuas que usted ve estaban cubiertas de arena hasta el cuello. Otro hecho asombroso es que todo el complejo fue trasladado en 1968 para evitar que quedara sumergido por el lago Nasser. Debió de ser un proyecto muy complicado. No sé ustedes, pero yo no puedo evitar sentirme asombrado cuando contemplo estas esculturas. Si tuviera que elegir qué monumento visitar en Egipto, sería este. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es el que más le gustaría ver? Estatua gigante de Ramsés II. 2 enormes estatuas antiguas han sido descubiertas por arqueólogos internacionales en un barrio obrero de El Cairo, Egipto. El lugar albergaba la antigua capital de Heliópolis, que era un lugar religioso dedicado al culto del dios del sol Ra. Se cree que las estatuas, de unos 3000 años de antigüedad, representan a poderosos faraones de la 19 dinastía. Fueron sumergidas en agua y sacadas con enormes carretillas elevadoras. Este hallazgo es considerado uno de los descubrimientos más impresionantes del antiguo Egipto. Una de las estatuas,
hecha de cuarcita y con una altura de 26 pies, se encontró en la entrada de un templo dedicado al rey Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Se cree que la estatua representa a Ramsés II, un famoso gobernante del antiguo Egipto que lideró varias expediciones militares que expandieron el alcance del imperio egipcio. Los investigadores encontraron el busto y la parte inferior de la cabeza de una gran escultura. También descubrieron la parte superior de una estatua de piedra caliza de tamaño natural del faraón Seti II, nieto de Ramsés II, que gobernó en el siglo XII a.C. El rostro de la estatua es simétrico hasta los ángulos, lo cual era imposible con la tecnología antigua de Egipto. El descubrimiento de estas estatuas ha generado interés y asombro. El Cairo era un lugar religioso dedicado al culto de Ra, el dios del sol. Las estatuas gigantes fueron erigidas en esa época. Heliópolis, la antigua capital, es importante en la historia de Egipto. El descubrimiento de estas estatuas revela la rica historia y cultura de la ciudad. Retratos de momias. Todos sabemos qué aspecto tiene una momia, y podemos imaginarnos cómo es debajo del lino en el que está envuelta, aunque no le sugiero que lo haga. Ahí no hay nada que ver. Pero ¿sabía que se han encontrado retratos de momias reales en Egipto? Datan del siglo I al IV a.D., cuando Egipto estaba bajo dominio romano. Obviamente, los romanos influyeron en la cultura, y algunas personas, aunque estaban momificadas, también pintaron retratos de sí mismas. En un hallazgo sin precedentes, pudimos contemplar los rostros de personas que yacieron muertas en esas tumbas durante casi 2 milenios. Aunque me acabo de enterar, resulta que sobrevivieron unos 1000 de estos retratos. Algunos de ellos se encontraron adheridos a las momias, mientras que otros eran retratos desprendidos. Solo unos 100 siguen unidos a las momias. Así que, teniendo cuidado de no dañarlos más, los expertos están utilizando ahora escáneres de tomografía computarizada para obtener un escaneado profundo y ver todo lo que se oculta en el interior de la momia. Por ejemplo, esta momia es presumiblemente un niño debido a su pequeño tamaño, y salvo por el retrato que lleva adosado, no sabemos mucho más. Los resultados revelan que se trataba de una niña de 5 años con un esqueleto relativamente intacto. Aún se desconoce la causa de su muerte, pero gozaba de relativa buena salud hasta el momento de morir, y sus envoltorios indican que fue muy querida y cuidada. Momias con lengua de oro. En el antiguo cementerio de Cuesna, situado justo al norte de El Cairo, descubrieron un conjunto de tumbas que contenían varias momias del período grecorromano, mal conservadas y enterradas con trozos de láminas de oro con forma de lengua humana en la boca. Aunque ya se habían encontrado momias con lenguas de oro anteriormente, esta vez el descubrimiento fue excepcionalmente único. El grupo de arqueólogos que encontró las momias tuvo la suerte de hallar no solo 2 sarcófagos antiguos, sino también uno que permanecía completamente sellado e intacto, libre de los estragos del tiempo y de los ladrones de tumbas. La primera tumba, que ya había sido descubierta y saqueada, aún contenía 2 cuerpos humanos con las extrañas lenguas doradas, junto con un gran sarcófago de piedra caliza. La segunda tumba, situada cerca de la primera, no había sido saqueada y contenía una serie de asombrosos artefactos antiguos, entre ellos el ataúd de piedra caliza intacto y las momias con lenguas de oro. Los embalsamadores del antiguo Egipto solían dar a los difuntos lenguas de oro que les permitían comunicarse con la deidad del inframundo. Los arqueólogos de Osiris esperan encontrar aún más increíbles riquezas antiguas enterradas aquí en los próximos años, a medida que continúen sus excavaciones en el yacimiento de Quesna, que ya llevan más de 28 años. Estos hallazgos nos permitirán comprender mejor a los pueblos desconocidos y sus creencias. El obelisco inacabado. Las pirámides son grandiosas y todo eso, pero hay un hallazgo específico que nos proporcionó una visión sin precedentes de las técnicas de construcción empleadas por los antiguos egipcios. Se trata del obelisco inacabado de Aspan. Los obeliscos son enormes pilares de 4 lados que convergen en forma de pirámide en la parte superior. Los antiguos egipcios se referían a ellos como Takenu, que se traduce como perforar el cielo. Algunos creen que están asociados con Benben, el montículo que surgió de las aguas primordiales. Nuevo sobre este montículo, el dios Adán se situó en el momento de la creación. Algunos estudiosos creen que el obelisco se refiere en realidad a un acontecimiento astronómico natural,
relacionado con las luces del zodiaco, las constelaciones y el sol. Sí, aquellos antiguos egipcios eran auténticos fanáticos de la astronomía. El obelisco de Asuán fue construido durante el reinado de la reina Hatshepsut, esposa del faraón Tutmosis II y la segunda gobernante femenina conocida de Egipto. Su reinado fue una época de gran prosperidad en la que se construyeron muchos hitos importantes, y este obelisco, de haberse terminado, habría sido el más grande jamás construido. Era un tercio más grande que cualquier otro obelisco conocido. Aún existen marcas de herramientas que muestran cómo se talló la forma en la roca madre. Todavía está unido a la roca por su parte inferior. Supuestamente, los trabajadores le hacían agujeros y los rellenaban con paja. Cuando se regaba, la paja se expandía y agrietaba la roca, liberándola del lecho rocoso. Desgraciadamente, observaron grietas donde no debería haberlas y decidieron desechar el proyecto. La ciudad de los muertos. Ahora bien, si le va más el lado morboso de las cosas, entonces olvídese de las pirámides y los templos. El lugar que tiene que visitar en Egipto es la ciudad de los muertos en el Cairo. Su historia no es tan antigua como la de las pirámides, pero no por ello deja de ser interesante. Fue señalada por primera vez como cementerio durante la conquista árabe, hace unos 700 años. Fue utilizado por la dinastía Fativid, los Maimluks e incluso los turcos otomanos, pero ninguno de ellos podía imaginar lo que le deparaba el futuro. De una superficie silenciosa y espeluznante, pasó a convertirse en una empobrecida comunidad cerrada. Es lo que la mayoría de la gente denomina barrios marginales. Imagínese catacumbas y mausoleos intercalados con camas, hornos y otras utilidades que muy probablemente encontraría en un hogar. Más de 1 millón de personas comparten su espacio vital con los muertos. Algunos de ellos viven en cuclillas dentro de las criptas, mientras que otros utilizan adobes para construir sus propias y humildes moradas. Con una aparente crisis en la ciudad, los vagabundos no son sancionados, pero parecen ser tolerados por el momento. Pero parecen tomárselo con calma. Un tipo llamado Ismail dice que tiene suerte de ser vecino de príncipes en pashas. Otro chico publica que el rey Farouk está enterrado cerca de su casa. Así que mientras los niños de las sociedades modernas se deprimen cuando hieren sus sentimientos, estas personas viven literalmente en condiciones horribles y lo hacen con una sonrisa en la cara. El no nacido. Los científicos estaban realizando pruebas adicionales en una momia egipcia que había sido llevada a Varsovia, Polonia, probablemente en el siglo XVIII, cuando hicieron un hallazgo increíble y totalmente único. Inicialmente se pensó que eran los restos de un sumo sacerdote no identificado, pero inesperadamente se descubrió que la antigua momia era a la vez una mujer y estaba embarazada de 7 meses en el momento de su muerte. Según las radiografías y los análisis informáticos, la momia incluía en realidad los huesos conservados de un antiguo feto con diminutas extremidades preservadas. Se cree que el cuerpo data del siglo I a.C. Desde 1917, ha estado en préstamo en el Museo de Varsovia, donde se ha expuesto durante más de un siglo. No se ha descubierto ni registrado ningún otro espécimen de este tipo en ningún lugar del planeta. Inicialmente, los científicos pensaron que la momia era un sumo sacerdote debido al nombre en el ataúd. Sin embargo, debido a la intromisión de ladrones de tumbas a lo largo del tiempo, muchas momias documentadas no coincidían con sus ataúdes, lo que llevó a errores en la identificación incluso por parte de expertos arqueólogos. La mujer involucrada, conocida como Dama Misteriosa, fue envuelta en varias capas de tela gruesa. Su enterramiento y los objetos encontrados sugieren que era una mujer de gran riqueza o estatus social elevado. Los amuletos y objetos valiosos adornaban su cuerpo, lo cual era común en los entierros. Para personas de alto rango, estos objetos proporcionaban protección y guía en su viaje al más allá. La identidad exacta de la Dama Misteriosa sigue siendo desconocida hasta hoy. Tumbas de los constructores de pirámides. En 1990, un turista a caballo tropezó con un muro. Más tarde se descubrió que el muro era en realidad una tumba, y no era una tumba cualquiera. Era la tumba de 4000 años de los trabajadores que construyeron la pirámide. Más tarde se encontraron más tumbas de este tipo, pero su importancia radica en que se trataba de hombres libres. Los expertos creen que no hay forma de que los esclavos fueran enterrados cerca del lugar de descanso de los faraones.
Esta teoría confirma la creencia de que las pirámides fueron construidas por personas libres y no por esclavos. Aunque es dramático que Hollywood represente a israelitas y otros esclavos obligados a construir las enormes estructuras, es el propio gran historiador Heródoto el que dijo que Jufu obligó a su pueblo a trabajar como esclavos para su propio beneficio. Esto se utilizó como la noción de que Jufu utilizaba esclavos, pero en realidad Heródoto dijo todo lo contrario. Por otra parte, los israelitas llegaron a Egipto mucho después de que las pirámides ya estuvieran construidas, así que esa historia también tiene agujeros argumentales. Hay otras pruebas de que los constructores eran libres, como la inscripción que dice que se les pagaba con cerveza y pan. Sin embargo, no podemos negar el hecho de que algunos jeroglíficos representan a personas con palos golpeando a los trabajadores de las pirámides. Además, en aquella época, era habitual tener esclavos. ¿Por qué pagar a hombres libres para hacer el trabajo que los esclavos podían hacer gratis? ¿Qué le parece? La ciudad dorada perdida. Una de las noticias más emocionantes que llegan del mundo de la arqueología es el descubrimiento de una antigua ciudad perdida. Hace mucho tiempo que se cree que ha estado enterrada bajo las arenas de Egipto durante más de 3000 años. Este increíble yacimiento ha sido bautizado como la Ciudad Dorada Perdida, y su descubrimiento está siendo aclamado como uno de los hallazgos históricos más importantes jamás realizados en la región. La ciudad fue hallada en las proximidades de Luxor, cerca del Valle de los Reyes, y se cree que fue una de las mayores ciudades antiguas que existieron en Egipto. La ciudad, que se cree que recibió el nombre de Ascenso de Atón, fue construida durante la Edad de Oro de Egipto, que tuvo lugar en la época de la cuarta dinastía del Reino Antiguo, hace miles de años. Antes de su descubrimiento, muchos expertos creían que la ciudad no era más que un mito, razón por la cual se le ha dado un nombre tan llamativo. Sin embargo, el descubrimiento de la ciudad está generando gran expectación. Se espera que arroje descubrimientos importantes, incluso más que el famoso desenterramiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Entre los hallazgos más emocionantes hasta ahora se encuentran las estatuillas y baratijas pertenecientes a la reina Ta, esposa de Amenhotep II. Los arqueólogos esperan encontrar muchos más tesoros asombrosos en la zona. Según el egiptólogo Zahi Hawass, este descubrimiento podría desvelar secretos de la historia del antiguo Egipto y brindarnos una imagen más clara de la vida del joven faraón. El Valle de los Reyes. Si alguna vez ha investigado algo sobre Egipto, probablemente habrá oído hablar del Valle de los Reyes. Fue construido por el gran faraón Ramsés II en una época en la que Egipto estaba en la cima del poder. Durante la 19 dinastía, Egipto se extendía desde Nubia en el sur hasta Oriente Próximo en el norte. Por ello, Ramsés el Grande es considerado el faraón más grande que Egipto haya visto jamás. Se podría decir que fue un superdotado. Además de conquistar vastos territorios, construyó templos y tumbas monumentales y engendró más de 100 hijos. Con una multitud de esposas y concubinas, es una maravilla que viviera 93 años en su época. El proceso de enterramiento de los reyes cambió un poco. Empezaron a excavar sus tumbas en laderas de colinas en lugares remotos, en un intento de proteger las criptas lujosamente construidas y cargadas de tesoros. El mejor lugar para ello era la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor, que más tarde se conocería como el Valle de los Reyes. Una de las mayores tumbas descubiertas allí fue la que Ramsés el Grande construyó para sus hijos. La tumba fue investigada varias veces a lo largo de los 2 últimos siglos, pero solo recientemente los expertos se han dado cuenta de su importancia. Las excavaciones aún no han terminado, pero ya se han desenterrado 121 corredores y cámaras, y aunque fue robada en la antigüedad, puede muy bien resultar uno de los descubrimientos más importantes jamás realizados en Egipto. El Hombre de Oro. A principios de este año, los arqueólogos hicieron un descubrimiento revolucionario en la tumba intemporal de Saqqara, situada en la antigua capital egipcia de Menfis. Desenterraron los inquietantes restos momificados de un hombre no identificado que había permanecido oculto durante más de 4300 años bajo las movedizas arenas del desierto. El hombre había sido enterrado en un sarcófago de piedra sellado en el fondo de un pozo de 33 pies, junto a varias piezas de valiosas joyas envueltas en numerosas capas de pan de oro. Era la momia completa recubierta de oro más antigua jamás desenterrada, y el individuo momificado no real más antiguo.
La túnica ornamentada de la momia, la banda en la cabeza y el brazalete en el pecho delataban su condición de hombre poderoso y rico. Junto al misterioso hombre envuelto en oro, la excavación arqueológica descubrió varios otros asombrosos artefactos antiguos, como cerámica, estatuas, amuletos, herramientas y varias hermosas pinturas murales. Se cree que estos hallazgos, incluidas las momias, datan de las dinastías Umbe y Sexto del Reino Antiguo. Estos objetos tienen hasta 4.500 años de antigüedad y son de gran interés para los investigadores. Ofrecen una visión única de los rituales religiosos y la expresión artística del Reino Antiguo, un periodo relativamente desconocido para el mundo moderno. El descubrimiento también ayuda a comprender mejor a los antiguos monarcas y su conexión con sus vecinos y asociados. Primates preciosos. El culto a los animales era una práctica común en el antiguo Egipto, y la momificación se extendía a muchas especies diferentes de animales, tanto domésticos como extranjeros. El babuino era uno de esos animales muy apreciados por los antiguos egipcios, y muchos restos momificados de estas criaturas han sido descubiertos por los arqueólogos a lo largo de los años. A pesar de no ser nativos de la zona, los babuinos eran tenidos comúnmente como mascotas o animales de servicio, y su estrecha asociación con los humanos es evidente en la literatura y el arte de este periodo. La asociación divina del babuino con Tot, el dios de la sabiduría, también contribuyó a que ocupara un lugar especial en la sociedad egipcia. A menudo se representaba a Tot con la cabeza de un babuino, y los babuinos solían mantenerse cerca de los templos. Se decía que estas criaturas procedían de una antigua y misteriosa tierra de Punt, pero su ubicación sigue siendo desconocida a día de hoy. Los egipcios valoraban mucho a los babuinos y los importaban desde Punt. Se han encontrado muchos babuinos momificados en Egipto, lo que sugiere que fueron transportados allí durante mucho tiempo. Además de su importancia religiosa, los babuinos también tenían un papel en la aplicación de la ley, y a veces se les representaba en pinturas y artefactos, ayudando a las autoridades. A pesar de los descubrimientos realizados por los arqueólogos, el misterio de Punt y su ubicación sigue sin resolverse. Número 15. Sarcófagos de 2.500 años de antigüedad. El yacimiento histórico de Saqqara es una superestrella arqueológica que nunca se cansa de jugar con la historia. Es un tesoro más fiable que el servicio de reparto de su pizzería favorita, y está sirviendo joyas históricas que hacen que nuestra existencia parezca el libro de historia más genial jamás escrito. En este yacimiento, los arqueólogos acaban de desenterrar unos sarcófagos de unos 2.500 años de antigüedad. Estos sarcófagos pertenecen a lo que se conoce como el periodo tardío del Antiguo Egipto, que abarcó desde alrededor del 664 al 332 a.C. Fue un periodo en el que el Antiguo Egipto tuvo diferentes gobernantes, incluidos persas y griegos. Básicamente, fue una época en la que se veía una mezcla de influencias egipcias y extranjeras en el diseño y las inscripciones de estos sarcófagos. El diseño de cada sarcófago es tan único que proporcionan una valiosa información sobre las costumbres funerarias, las creencias religiosas y el arte de la época tardía. Estos artefactos están tan bien conservados que incluso tienen el potencial de revelar más sobre los individuos para los que fueron hechos y la sociedad en la que vivían. Arqueólogos y egiptólogos extranjeros estudiaron los sarcófagos, inscripciones y otros materiales funerarios. Encontraron 150 estatuas de bronce de divinidades egipcias antiguas como Baste, Anubis, Osiris, Amun-Min, Isis, Nefertum y Hathor. Mediante análisis de datación por carbono, se determinó que tenían más de 2.500 años. Este descubrimiento revela capítulos ocultos de una antigua civilización. Número 14. La momia bebé sin identificar. La historia de Tutankamón, el niño faraón del antiguo Egipto, ha cautivado la imaginación del mundo durante casi un siglo. Así que en 1922, el arqueólogo británico Howard Carter decidió investigarlo. Y lo que el arqueólogo encontró fue un tesoro intacto dentro de la cámara funeraria de Tutankamón. El descubrimiento fue tan impresionante que fue como si la historia se hubiera congelado en el tiempo. En medio del deslumbrante conjunto de riquezas enterradas con Tutankamón, un descubrimiento destacó por ser a la vez desconcertante y conmovedor: la pequeña momia, comúnmente conocida como el feto momificado.
La identidad de esta pequeña momia ha dejado perplejos a los egiptólogos durante décadas, y con el paso del tiempo, todos han intentado explicar su origen. Una teoría muy debatida sugiere que la momia podría ser los restos de un niño nacido muerto del rey Tutankamón y su reina, Ancasenamón. Esta teoría se basa en la creencia de que los antiguos egipcios consideraban a los descendientes como esenciales para su linaje, tanto en vida como en el más allá. Al colocar esta pequeña momia en la tumba del faraón, simbolizaba a sus posibles herederos acompañándole hasta la eternidad. Sin embargo, debido al tamaño de la momia, es difícil confirmar esta teoría. Una perspectiva sugiere que la momia no es un feto real, sino una figura simbólica o funeraria que representa el renacimiento y la vida eterna en la antigua creencia egipcia. La pequeña momia tenía un propósito simbólico, enfatizando el rejuvenecimiento y el viaje del faraón a la otra vida. Las teorías sobre estas momias son históricas y misteriosas. Número 13. Inquietante taller de embalsamamiento. En 2016, un equipo de arqueólogos de distintas partes del mundo realizó un emocionante descubrimiento cerca de la pirámide Unus, en el sur de El Cairo. Lo que encontraron fue un taller subterráneo que la gente utilizó en su día como teatro de embalsamamiento. En el interior de este taller había unas 100 tinajas de arcilla que databan de los años 664 a 525 a.C. Estas tinajas eran como cápsulas del tiempo, pero encerraban algunos misterios. Mientras que algunas tenían inscritas palabras que indicaban lo que había en su interior, otras mantenían ocultos sus secretos. Para resolver este enigma, los investigadores hicieron algo especial por primera vez. Utilizaron sustancias químicas fuertes para estudiar la sustancia pegajosa de los tarros y averiguar qué había en su interior. Cuando miraron de cerca, encontraron algo sorprendente. Algunos tarros tenían instrucciones, como un libro de recetas para preparar cadáveres. Estas instrucciones explicaban cómo utilizar las vendas y dónde colocar ciertas cosas durante el proceso de embalsamamiento. Pero había más por descubrir. Dentro de algunos tarros se encontraron ingredientes de lugares lejanos, como una materia pegajosa de un árbol de Filipinas, plantas de África y Eurasia, y cera de abejas. Este descubrimiento reveló cómo los antiguos egipcios aprendieron a momificar, lo cual nos ha dejado con numerosos restos bien conservados hoy en día. Número 12. La ciudad dorada perdida de Luxor. La ciudad dorada perdida de Luxor fue construida por el faraón Amenhotep II durante la 18 dinastía del Antiguo Egipto, es decir, hace unos 3.400 años. Esta magnífica ciudad fue un testamento de las grandes ambiciones de Amenhotep II, y la ciudad fue construida con un impresionante trazado que abarcaba múltiples segmentos. La ciudad presentaba diferentes áreas, incluyendo barrios residenciales, zonas industriales e incluso una intrincada red de calles y mercados. Cada segmento de la ciudad cuenta una historia única. Los barrios residenciales ofrecen una visión de la vida cotidiana de sus antiguos habitantes, mientras que las zonas industriales insinúan las actividades económicas de la ciudad. El intrincado trazado de las calles y los mercados revelan la organización del espacio urbano. Sin embargo, durante el reinado de Tutankamón, hijo de Amenhotep II, el joven rey abandonó la mansión de su padre por razones perdidas en el tiempo. La ciudad cayó entonces en el olvido y acabó sepultada bajo las arenas de Egipto. Pero en 2021 se abrió un nuevo capítulo para esta mansión olvidada. Un equipo de dedicados investigadores desenterró esta ciudad perdida hace mucho tiempo, y el descubrimiento dio lugar incluso a hallazgos más asombrosos, como cerámica antigua, joyas y anillos con el nombre de Amenhotep II, inscrito en más de 50 acres. El descubrimiento de esta ciudad perdida es como encontrar un capítulo olvidado de la historia de Egipto, reescribiendo nuestra comprensión de esta antigua civilización. Número 11. Antiguo libro de neurocirugía. En las cámaras de un polvoriento archivo egipcio, yace oculto un antiguo documento, a la espera de revelar sus secretos al mundo moderno. Este misterioso artefacto no es otro que el papiro quirúrgico Edwin Smith, una pieza de la historia de la medicina que intriga y aterroriza a la vez con sus revelaciones sobre las prácticas de la cirugía antigua. Se remonta alrededor del año 1600 a.C. Durante el reinado del faraón Tutmosis II,
Este papiro no es para los débiles de corazón. Se lee como un espantoso manual en el que se detallan procedimientos quirúrgicos que pueden erizarle la piel. El papiro aborda de manera honesta y sin rodeos procedimientos médicos aterradores. Describe lesiones, dolencias y técnicas quirúrgicas, desde la trepanación hasta el tratamiento de heridas y fracturas. También incluye cirugía craneal y lesiones de la columna vertebral, así como opciones de tratamiento para lesiones cerebrales. El nivel de detalle es sorprendente, con representaciones gráficas de órganos y lesiones. Lo más inquietante es la falta de anestesia. En aquellos tiempos, el papiro proporcionaba instrucciones para procedimientos dolorosos pero necesarios. Los antiguos cirujanos confiaban en sus habilidades, hierbas y tal vez en alcohol para adormecer el dolor. El papiro quirúrgico Edwin Smith es un testimonio del ingenio y valentía de los médicos egipcios antiguos. Nos recuerda lo lejos que hemos llegado en la medicina y cómo la humanidad siempre ha buscado curarse y perdurar, incluso ante el dolor y el peligro. Número 10. La ciudad hundida de Heracleion. Se cree que Heracleion, una antigua ciudad egipcia también conocida como Tonus, o la Atlántida de la vida real, prosperó desde alrededor del siglo VIII a.C. hasta el siglo IV a.C., sumergida bajo el mar Mediterráneo frente a la costa de Egipto. Ahora bien, lo que hace que Heraclea sea tan fascinante no es solo su existencia submarina, sino también la controversia que la rodea. La ciudad fue mencionada en textos antiguos como las historias de Heródoto, donde se la describía como una bulliciosa ciudad portuaria. Era un centro neurálgico para el comercio, que conectaba Egipto con el mundo mediterráneo. Avancemos rápidamente hasta principios del siglo XXI, cuando el arqueólogo subacuático Frank Godio y su equipo hicieron un descubrimiento asombroso. Encontraron los restos hundidos de Heracleion, incluyendo estatuas, esfinges e incluso un templo al dios Amon-Gereb. El tamaño y la grandeza de las estructuras sumergidas dejaron a todos boquiabiertos. He aquí el giro. La inmersión de Heracleion fue probablemente el resultado de una combinación de factores, entre ellos el aumento del nivel del mar, la licuefacción del suelo y los terremotos. Pero surgieron algunas controversias. Algunos afirmaron que la ubicación de la ciudad no coincidía con las descripciones históricas, lo que generó debates sobre si realmente era Heracleion. A pesar de estos debates, la ciudad hundida de Heracleion ofrece una fascinante visión del pasado. Es un testimonio del poder de la naturaleza para recuperar lo que alguna vez fue una civilización humana bulliciosa. Número 9. El helicóptero de Abidos. El helicóptero de Abidos es uno de esos misterios arqueológicos alucinantes de los que no habla mucha gente. Aclaremos esto. No se trata de un helicóptero real, sino de un antiguo jeroglífico encontrado en la década de 1960 en el templo de Seti I en Abidos, Egipto. Entonces, ¿por qué es aterrador?, se preguntará. Bueno, se trata del asombroso parecido que tiene este jeroglífico con un helicóptero moderno. Con solo mirarlo, no dejará de preguntarse por qué algo que fue tallado en piedra hace miles de años se parece inquietantemente a una pieza de tecnología avanzada que tenemos hoy en día. Esta reliquia fue popularizada a principios de 1968 por un investigador suizo, Erich von Däniken. Describió audazmente el jeroglífico como un carro de los dioses, y eso parece exactamente lo que cualquiera hubiera dicho. El dibujo de Abidos puede parecer una simple obra de arte a simple vista, pero cuando profundizamos en su significado, nos enfrentamos a un enigma fascinante que plantea interrogantes que desafían nuestras creencias y conocimientos. Este antiguo dibujo de un helicóptero nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que haya existido una conexión entre esta antigua tecnología y nuestros aviones actuales. ¿Podría este dibujo ser una prueba de que los antiguos egipcios tuvieron conocimientos avanzados en la aviación? ¿O es simplemente una coincidencia sorprendente que ha sido malinterpretada a lo largo del tiempo? Estas son las escalofriantes preguntas que hacen del helicóptero de Abidos un enigma tan tentador y a veces aterrador en los anales de la arqueología. Número 8. Serapeum de Saqqara. El Serapeum es esencialmente un vasto complejo de túneles y cámaras subterráneas, y fue diseñado para albergar algo verdaderamente único: enormes sarcófagos de granito. Con un peso asombroso de 70 a 100 toneladas cada uno, estos sarcófagos fueron elaborados con tal precisión
que resulta desconcertante cómo pudieron moverlos los antiguos egipcios para colocarlos en su lugar. Uno de los mayores misterios que rodean al Serapeum es cómo consiguieron los antiguos egipcios transportar y colocar estos colosales sarcófagos con tanta precisión. Algunas teorías sugieren el uso de contrapesos, lubricación o incluso técnicas avanzadas perdidas en el tiempo. Además, la precisión en la construcción de los túneles, perfectamente rectos y nivelados a lo largo de grandes distancias, aumenta el misterio. ¿Cómo lograron tales proezas de ingeniería sin herramientas modernas? Tras un examen en profundidad, los científicos llegaron a la conclusión de que estos enormes ataúdes de piedra estaban supuestamente destinados a albergar a los toros sagrados, Apis, que eran venerados como encarnaciones del dios Pita. Los toros Apis desempeñaban un papel crucial en las ceremonias religiosas egipcias, y su enterramiento en un complejo subterráneo tan elaborado no hacía sino solidificar su relevancia. Aunque los científicos se aferraron a esta creencia, el Serapeum de Saqqara sigue desconcertando a arqueólogos e ingenieros por igual, dejándonos con un misterio perdurable que muestra las notables habilidades e ingenio de los antiguos egipcios. Número 7. El misterio de la Gran Esfinge de Giza. Se cree que esta icónica estatua mitad león, mitad humano, también conocida como la Gran Esfinge de Giza, es un símbolo. Pero en realidad es algo más que un símbolo. Es un rompecabezas que espera ser desentrañado. En primer lugar, su antigüedad es un verdadero rompecabezas. La mayoría de los expertos piensan que se construyó alrededor del año 2500 a.C., durante la época del faraón Khafra. Pero luego está esta alucinante teoría que sugiere que podría datar de mucho antes, posiblemente de 10.000 a.C. Es como descubrir que su libro favorito fue escrito en realidad por un viajero en el tiempo. Aparte de la saga de su antigüedad, la falta de nariz de la esfinge es otra cosa que los científicos no pueden explicar. Solía tener nariz, pero desapareció misteriosamente. Y cuenta la leyenda que los soldados de Napoleón podrían ser los culpables de utilizarla para prácticas de tiro. Imagínese una nariz entera desaparecida. Le da a la esfinge un aire místico, como si escondiera secretos. Hablando de secretos, está el continuo debate sobre el propósito de esta estatua. ¿Fue simplemente un símbolo de poder? ¿O esconde cámaras secretas bajo sus enormes patas? Algunos incluso piensan que podría estar alineada con las estrellas, como un GPS cósmico que apunta a quién sabe qué en el cielo. La Gran Esfinge no es solo una estatua de piedra. Es un enigma, un misterio a la espera de ser resuelto. Sus secretos mantienen ocupados a historiadores y mentes curiosas, convirtiéndola en una maravilla atemporal que aún nos hace rascarnos la cabeza. Número 6. Los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón. En el Valle de los Reyes se encontraba la tumba de Tutankamón. En el interior de la tumba, los exploradores encontraron tesoros que superaban los sueños más descabellados de cualquiera. Había más de 5.000 artefactos, y no se trataba de baratijas corrientes. Había estatuas de oro, joyas, e incluso una impresionante máscara de oro que pesaba 24 libras, todo perteneciente al joven faraón Tutankamón, que gobernó hace más de 3.300 años. Concretamente, estos tesoros incluían 2 tronos de oro, 6 carros de guerra y todo lo que el joven faraón necesitaría en la otra vida. Dentro de este ataúd de oro había un tesoro aún mayor, la increíble máscara mortuoria de Tutankamón. La máscara mortuoria de Tutankamón es probablemente el artefacto más famoso encontrado en su tumba. Colocada sobre el rostro de Tut, la ornamentada máscara de 21 pulgadas de largo fue fabricada principalmente con oro, incrustaciones de piedras conocidas como lapislázuli, procedentes de Afganistán, y pasta de vidrio coloreada que pesaba la friolera de 22 libras. Otro tesoro destacado es el deslumbrante cofre canopo, que contenía los órganos momificados del faraón, cada uno guardado en un recipiente dorado separado. Parece sacado de una película de aventuras épicas, donde el protagonista se embarca en una búsqueda emocionante para descubrir tesoros ocultos. Los expertos estiman que el valor total de los tesoros supera hoy los 5.000 millones de dólares, convirtiéndolos en un tesoro invaluable que trasciende el tiempo. Número 5. Obelisco inacabado. A pesar de las pruebas de brillantez arquitectónica que todos hemos visto en varias construcciones del antiguo Egipto, el obelisco inacabado,
enclavado en las antiguas canteras de Asuán, encierra una narrativa cautivadora. Si se sitúa junto a este gigantesco obelisco, resulta evidente que, de haberse completado, habría alcanzado la asombrosa altura de 137 pies y un peso estimado de 1.200 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, significa que su peso equivaldría al de casi 200 elefantes. Hay algo que este obelisco inacabado nos dice. Ofrece una rara visión de los métodos de extracción del antiguo Egipto y de los obstáculos que encontraron. Los historiadores creen que fue encargado por la reina Hatshepsut, una de las notables faraonas egipcias, alrededor del año 1500 a.C. La exploración científica demostró que, durante el proceso de tallado, se formó una enorme grieta en el granito que inutilizó el obelisco. Esta grieta pudo deberse a una fisura natural dentro de la piedra o a fallos en las técnicas de extracción. Sea como fuere, esta obra arquitectónica proporciona una ventana única a los retos y complejidades técnicas a los que se enfrentaban los antiguos artesanos. Además, uno no puede dejar de maravillarse ante la audacia, la visión y la inquebrantable determinación de los antiguos egipcios. Aunque siga incompleta, es un testimonio de sus grandes ambiciones y de la excepcional artesanía necesaria para dar forma a monumentos tan colosales. Número 4. Momias de perro de 8 millones de años. Demuestran que los antiguos egipcios creían que los animales mantenían una conexión especial con ciertos dioses. De hecho, pensaban que ciertos animales eran tan sagrados que incluso portaban las bendiciones de estos seres divinos. Uno de esos animales son los perros. Históricamente, los antiguos egipcios creían que los perros estaban conectados con Anubis, de quien se dice que es el dios del más allá. Los egipcios creían que los perros guiaban a las almas humanas sanas y salvas al otro mundo. Esto explicaba por qué los perros eran muy venerados, y algunos incluso eran momificados para asegurarse de que ayudaban a guiar al mayor número posible de difuntos para su validación. Durante una expedición al templo sagrado de Anubis, los investigadores encontraron catacumbas que medían 568 pies por el pasillo central, con una anchura máxima de 459 de los corredores. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando descubrieron que estas catacumbas albergaban cerca de 8 millones de momificados, cachorros y perros adultos. Aunque los investigadores tardaron años en llegar a semejante cifra, también descubrieron que los perros no eran el único animal idolatrado. También encontraron momias de chacales, zorros, halcones, gatos y mangostas. Así que la momificación de animales en el antiguo Egipto, especialmente de perros, no se debía a que estos animales fueran preciosos, sino a que compartían lazos espirituales con los antiguos habitantes. Número 3. Tumbas de la familia de sacerdotes de Thoth. Descubiertas en la vasta necrópolis de Tuna el Gebel, las tumbas de la familia de un sacerdote de Thoth ofrecen una visión cautivadora de la vida y las creencias de los antiguos egipcios. Thoth, conocido como el dios de la sabiduría y el conocimiento, ocupaba un lugar especial en el corazón de los antiguos egipcios, y estas tumbas reflejan esa reverencia. Entre las tumbas, los investigadores encontraron específicamente una perteneciente a un sacerdote llamado Petosirus y a su familia. Petosirus no era un sacerdote cualquiera, era el sumo sacerdote de Thoth, un cargo prestigioso y venerado. Su posición como sacerdote se remonta al período ptolemaico, es decir, aproximadamente entre el 3 del 5 y el 30 a.C. La tumba del propio Petosirus es especialmente digna de mención. Presenta una cámara funeraria bellamente tallada y pintada, donde él y su familia fueron enterrados. En las cámaras contiguas se descubrieron diversos objetos y artefactos funerarios que arrojaron luz sobre las elaboradas prácticas funerarias de esta familia sacerdotal. Junto con las tumbas, los investigadores también desenterraron un enorme número de shaptis de fiance, 86 tarros canopos y 700 amuletos, algunos de oro y otros de piedras preciosas. Estas obras de arte representan escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas y ofrendas a los dioses. Proporcionan una vívida instantánea de la cultura y las creencias de la época. Número 2. La piedra Rosetta. La piedra Rosetta fue descubierta en Egipto en 1799. Se trata de un artefacto único y fascinante que desempeñó un papel fundamental en el desciframiento de los antiguos jeroglíficos.
Esta antigua losa de basalto negro contiene inscripciones en 3 escrituras: griega, demótica y jeroglífica. Los 3 textos se han convertido en la clave para desentrañar los misterios de los jeroglíficos egipcios que permanecieron ocultos durante mucho tiempo. La parte griega de la inscripción permitió a los investigadores comprender los valores sonoros de los jeroglíficos, proporcionando un punto de partida crucial en la comprensión del griego con el paso del tiempo. Arqueólogos como Jean-François Champollion han descodificado meticulosamente el texto griego y han descubierto que simboliza algún tipo de símbolos jeroglíficos. Esto ayudó gradualmente a reconstruir la fonética antigua junto con sus significados simbólicos. Pero la importancia de la piedra Rosetta va más allá de sus aportaciones lingüísticas. Lo escrito en la piedra es un mensaje oficial llamado Decreto sobre Ptolomeo V, un monarca que reinó entre los años 24 y 180 y 1 a.C. El decreto se copió en grandes losas de piedra llamadas stilai, que se colocaron en casi todos los templos de Egipto. Aunque roto de un laboratorio de piedra más grande, el contenido de este jeroglífico ha sido un tema controvertido durante mucho tiempo. Los investigadores creen que encierra algunos significados espeluznantes que trascienden más allá de lo que describen los 3 textos. Número 1. El símbolo de Abu. Allá por 1813, había un niño curioso que vivía en un pueblo cercano. El destino tenía un plan para él y acabó guiando al famoso explorador suizo Jean-Louis Burckhardt hasta el lugar donde se descubriría uno de los monumentos más renombrados. Burckhardt llevaba años vagando por los vastos desiertos de Egipto y el día que conoció a este chico, había salido el sol. Pero confiaba en los instintos del chico, así que se fue con él y adivina con qué tropezaron. Un lugar alucinante llamado Abu Simbel, un tesoro oculto del antiguo esplendor egipcio. Al acercarse, les dieron la bienvenida a las imponentes estatuas de Ramsés II, también llamado Ramsés el Grande. Esculpidas a lo largo de 1000 años, estas estatuas estaban dedicadas a dioses como Amón y Rakti, que supuestamente ayudaron a Ramsés a gobernar durante unos impresionantes 70 años. Ahora bien, lo que hacía aún más increíble el símbolo de Abu era su diseño arquitectónico. Era como una fortaleza solar en la que apenas entraba la luz del sol, excepto a finales de febrero. Cuenta la leyenda que era el cumpleaños de Ramsay y que la cámara interior se iluminaba como una tarta de cumpleaños. Así que el símbolo de Abu no es solo un montón de rocas. Es un símbolo de lo increíblemente talentosos y atrevidos que eran los antiguos egipcios. Y pensar que todo se encontró por accidente, cambiando para siempre nuestra visión de su brillantez. ¿No es genial? Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.